Comenzamos la sesión 26ª de nuestro curso de Teología Natural y continuamos en la parte del argumento ontológico. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, las dos sesiones anteriores hemos comenzado a ver lo referente al argumento ontológico, tal como lo planteaba San Anselmo, cómo lo resumía Santo Tomás y la crítica que hacía Santo Tomás al argumento ontológico. Y habíamos comentado luego, bueno, además que el término argumento ontológico no es de San Anselmo, sino que se puso después, lo encontráis ya en Kant, por ejemplo. Habíamos visto cómo lo tratan Descartes, Spinoza y Leibniz, y ahora teníamos que pasar a verlo en otro autor muy importante de la modernidad, como es Hegel. De hecho, el argumento ontológico es fundamental dentro de todo el planteamiento de Hegel, o diríamos el planteamiento de Hegel cuadra muy bien con muchas cosas del argumento ontológico, lo vais a ver inmediatamente. De hecho, incluso casi se podría hacer una historia de la filosofía moderna viendo cómo los autores se relacionan, tratan el tema este del argumento ontológico. Esto está sacado fundamentalmente del manual de Teodicea, el de Ángel Luis González, el de Teología Natural. Ahí tenéis prácticamente todo lo que estoy sacando de Hegel, aunque luego para la crítica que hago a Hegel y los límites que tiene el mismo planteamiento de Hegel, me baso sobre todo en algunas cosas que explica Gianfranco Basti, que están en su manual de Filosofía de la Naturaleza, y que prácticamente las aproveché para la primera versión del manual mío de Antropología Teológica, para hacer algún aspecto crítico del tema de Hegel. Porque como vais a ver, aquí el problema en Hegel no es tanto el argumento ontológico cuanto el conjunto, diríamos, de toda su filosofía en la cual se enmarca este tipo de razonamiento. Por otra parte, tened presente que la cuestión lo vais a ver en los textos, el apoyo que hará Hegel al argumento ontológico tiene muy presente por qué Kant lo había criticado. Kant había dicho que no se puede pasar del universo mental al universo real, y habíamos visto que eso no era exactamente lo que decía Santo Tomás, que en el planteamiento de Kant estaba todo su sistema de conocimiento que conocemos unificando a través de las categorías a priori. Tenía que ver eso con algunas cosas que había dicho acerca de la causalidad. En cualquier caso, Hegel dice claramente que ese planteamiento de Kant no tiene sentido, pero cuando él defienda, Hegel, el argumento ontológico, lo vais a ver, en el fondo tiene presente que Kant lo ha criticado fuertemente. Vamos a comenzar la exposición de esto. Como os digo aquí, en un sistema idealista como el de Hegel, en realidad no cabe más demostración de la existencia de Dios que el argumento ontológico, es decir, pasa de la esencia del ser perfectísimo a su existencia. En él no tiene sentido pues, pasar del ser de los entes para llegar por un proceso de una resolutio, una demonstratio al mismo ser subsistente. Y por otra parte, es lo que os comentaba, estudiar el argumento ontológico en Hegel ayuda a entender mejor su planteamiento acerca de toda la filosofía, no solo este punto concreto. Fijaos que el punto de partida, diríamos que emplea Hegel cuando habla de estas cosas, es considerar a Dios en su concepto como ilimitado, pero ilimitado en el sentido de que él mismo se autodetermina de una manera plena y sin restricciones. Esta idea de que es el mismo Dios el que se va a autodeterminar mediante un proceso. Acordaos de todos modos, por comparar algunas cosas de la historia de la filosofía, esta idea de que el uno se pone a sí mismo, vamos, el principio último se pone a sí mismo, incluso los estoicos habían dicho que se produce a sí mismo, estaba en Plotino. En Plotino el uno decide ser libremente y todo lo demás viene como en un proceso necesario. Por eso bastantes autores vieron una cierta continuidad entre planteamientos de los últimos neoplatónicos y algunos planteamientos idealistas. No es que haya una dependencia tal cual, pero sí hay toda una serie de cosas que nos pueden recordar a esos neoplatónicos, pero en esto de momento no entramos. Simplemente os recuerdo esto. Ese Dios se autodetermina de manera plena y sin restricciones. Entonces,
en el desarrollo de su sistema, lo que pasa es que se presenta la unidad de lo finito y lo infinito, del mundo y de Dios. O sea, todo es esa perfecta unidad. Incluso Hegel decía que se debía unificar lo que en Kant estaba separado. Por eso os decía que en, digamos, Kant, Hegel siempre va a tener como en mente el superar, digamos, eliminar unas distinciones que se daban en Kant. Para Hegel, lo que en Kant estaba separado, como lo finito y lo infinito, el ser y el concepto, esto es lo que más nos interesa para el argumento, en Kant estaba separado el ser y el concepto. Hegel dice que no, que hay que llegar a una unidad de ambas cosas. Entonces, a partir de esta identificación del ser y el concepto, se llega a lo que sería como el leitmotiv, diríamos una frase, no es que la filosofía de Hegel sea simplemente eso, pero esta frase es fundamental. Lo que es racional es real y lo que es real es racional. Este, diríamos, sería como el punto básico, un aspecto irrenunciable en el planteamiento de Hegel. Atención, esta expresión no quiere decir simplemente que en el mundo exista una racionalidad o que se pueda entender el mundo. Esto lo había dicho todo el mundo en la antigüedad. Todo el que hacía filosofía, si hacía filosofía, era porque podía decir frases con algún sentido acerca del mundo. Acordaos que también una de las grandes intuiciones del platonismo, con todo el tema de las ideas, es que hay una racionalidad como que surca toda la realidad. El problema es que esa racionalidad los platónicos la hacían depender de la imitación de esas ideas que eran subsistentes y luego todo el tema, digamos, la lectura pitagórica de todo esto, las ideas como proporciones, los números ideales más allá de las ideas, pero diríamos, este planteamiento de Hegel de que lo que es todo lo racional es real, todo lo real es racional, no simplemente dice que en el mundo hay racionalidad, eso ya lo habían dicho todos, o que se pueda entender el mundo al menos hasta cierto punto con la razón. Y todo esto lo había dicho todo el mundo. Lo que él nos está diciendo es que la realidad es la razón y la razón es la realidad. ¿Por qué? Porque la razón no es simplemente algo abstracto, sino lo que realmente existe. Este es el problema, este es el motivo por el cual a Hegel se le denomina idealista, porque para él lo que realmente existe es la razón. Por eso ya digo que algunos habían visto una relación de esto con cosas que había en Platón. También para Platón lo realmente existente eran las ideas. Y encontramos más parecidos. El ser y el deber ser coinciden, ya que la realidad es lo que debe ser. Racionalidad total y completa. Claro, si el ser se identifica con lo racional también es lo que debe ser. Entonces, el ser y el deber ser coinciden. La realidad sería simplemente el despliegue de esa idea absoluta. Lo que pasa es que la gran diferencia frente al planteamiento que se daba en los autores neoplatónicos es que aquí se va a dar mediante un proceso dialéctico, un proceso de tesis, antítesis y síntesis, afirmación, negación y superación para que se despliegue esa idea con mayúscula. Veis, por tanto, que esta es la gran diferencia con algunos de los planteamientos platónicos, es diríamos, este despliegue a base de un proceso dialéctico. De todos modos, en algunos, como en Proclo, algunos de los últimos neoplatónicos, también había como este ritmo ternario que podría, digamos, podría recordar algo, que ya repito que Hegel, su planteamiento no es que venga simplemente de haberse puesto a leer a los neoplatónicos, conocía todo aquello, ciertamente, pero es una elaboración, diríamos, completamente propia. Entonces, para Hegel, o sea, supuesto esto que hemos dicho, que lo que es racional es real, lo que es real es racional, ya no hay la mayor dificultad en pasar del concepto a la realidad de Dios. Porque si lo real es racional y viceversa, pues ¿qué cosa va a ser más real que el concepto, diríamos, más supremo, que sería el concepto de Dios? Por eso dirá que entre San Anselmo y Kant, el que tiene razón es San Anselmo, porque Kant había criticado muy duramente el argumento anselmiano, diciendo que no se podía pasar del ámbito ideal al ámbito real. Hegel dirá, pero ¿cómo no se va a pasar? Si en realidad son lo mismo, si lo racional es real y lo real es racional. Por eso, diríamos, Hegel básicamente da la razón a San Anselmo
pero dice que las presentaciones del argumento ontológico a veces no han sido demasiado precisas, diríamos que se han quedado cortos, que se han planteado las cosas, diríamos, como yendo muy a los detallitos. Debía pensar sobre todo, por ejemplo, en el planteamiento de Leibniz, con esa, diríamos, Leibniz, que si era un lógico de verdad, veía que había que precisar muchas cosas en esta argumentación. Hegel pretende ser mucho más radical al aplicar el argumento ontológico. Fijaos lo que dice. Las cosas finitas consisten en esto, en que su objetividad no está de acuerdo con el pensamiento de las mismas. O sea, lo propio de lo finito es que ahí no acaba de coincidir el que estén, digamos, su objetividad, su realidad, con lo que pensamos de las mismas. Descartes, Spinoza y otros han expuesto esta unidad más objetivamente, pero San Anselmo señala que la representación de Dios va unida inseparablemente a la determinación de su ser en nuestra conciencia. O sea que, diríamos, San Anselmo lo ha dicho con más claridad. Si nosotros nos representamos a Dios, eso tiene que ir unido al ser. Con lo cual, Dios, por pensar que es aquello mayor de lo cual nada se puede pensar, pues Dios es. Sería el mayor absurdo entender que nuestra conciencia vaya unida a la representación de las cosas finitas del mismo modo que a la representación de Dios. O sea, claramente, un poco la crítica esta que había respondido San Anselmo a Gaunilón. Tú no puedes aplicar mi argumento para lo de la isla, porque la isla, al fin y al cabo, es una cosa finita. Entonces dice que la existencia va unida a ellas solo transitoriamente, que esta unión no es eterna, sino separable. O sea, vamos aquí, simplemente sigue la exposición de San Anselmo. Anselmo tiene, por tanto, razón al no tener en cuenta la conexión que se encuentra en las cosas finitas, declarando solo perfecto aquello que no es solamente de modo subjetivo, sino que era a la vez de modo objetivo. Repito, esto es una manera un poquitín así intrincada de ir exponiendo lo que era la réplica que había dado San Anselmo a lo de Gaunilón, a lo de que uno puede pensar una isla perfecta y sin embargo esa isla no existe. No sirven de nada todos los aires de superioridad respecto a la llamada prueba ontológica, que iba directamente contra Kant, y respecto a la determinación de lo perfecto en Anselmo. Pero el defecto de la argumentación de Anselmo, del que participan la de Descartes, Spinoza y aun la del saber inmediato, es que esta unidad que es enunciada como el perfectísimo y verdadero saber es presupuesta, es decir, es tomada solo como unidad en sí. Diríamos aquí, Hegel está diciendo esta unidad de lo racional y lo real. El problema que tienen todos estos autores, comenzando por San Anselmo, es que se quedan casi como una unidad en sí mismo, como si fuera una cosa abstracta. Por así decir, no la presentan como real desde el principio. A esta unidad abstracta es contrapuesta, como se hizo con Anselmo, la diversidad de lo finito y lo infinito. La representación y la existencia es contrapuesta como lo finito y lo infinito. Diríamos, al fin y al cabo, nosotros solo tenemos representaciones y la existencia sería lo infinito. Por eso dice, aunque San Anselmo tiene razón, sigue presentando las cosas un poco en esa línea. Por una parte va la representación, por otra parte iría la objetividad o la realidad. Esta objeción y oposición se destruyen con solo demostrar que lo finito no es algo verdadero. O sea, lo que nosotros llamamos finito, esa representación, no es algo verdadero. Estas determinaciones son por sí unilaterales y nulas, y que la identidad, por consiguiente, es aquella a la cual ellas mismas, las determinaciones, pasan y en la que son reconciliadas. O sea, que cuando tenemos esas representaciones o estas cosas que son parciales, en realidad eso sería pues simplemente pequeños pasos, porque lo realmente verdadero es esa identidad que tienen con lo infinito, serían como así como manifestacioncillas o realizaciones de lo infinito, pero lo realmente verdadero es lo infinito. Por tanto, no hay que hacerse tanto problema en que se contrapongan, como hacía Kant, la representación y una existencia infinita, porque en realidad esa representación es simplemente algo que pasa. Lo fundamental es aquello con lo cual se identifica esa representación, que tiene que ser lo infinito y lo absoluto.
Como veis, por eso es perfectamente lógico y nos saldrá luego cuando hablemos del ateísmo, como aunque Hegel continuamente habla de Dios o del infinito, de todo esto, muchos le acusaron de panteísmo. Mire usted está haciendo una noción de Dios que en el fondo es panteísta. O sea, muchos de estos, el mismo Spinoza también fue acusado de panteísmo. Por supuesto, algunos luego hilan más si es panteísmo, si es panenteísmo, cómo se entiende. En cualquier caso, queda claro que ese principio absoluto para Hegel no es trascendente. Como veis, esto está a años luz de lo que habíamos comentado en Santo Tomás cuando decía esa asimetría de las relaciones entre Dios y el mundo. En Hegel no. O sea, en Santo Tomás, acordaos, el mundo depende de Dios, pero Dios no depende del mundo. Para Hegel no. No hay mundo sin Dios, pero tampoco hay Dios sin mundo, porque el mundo va a ser como ese despliegue del absoluto. Es un poco lo que está detrás de todas estas cosas que hemos ido leyendo en Hegel. Vamos a seguir. Esto está tomado de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, que es donde habla de una manera así muy explícita del tema del argumento ontológico, ya veis que citando al mismo San Anselmo. O sea que, como os hago estas observaciones tomadas del manual de Ángel Luis González, la acusación a los defensores del argumento ontológico es la de haber sido poco radicales, porque al final se han quedado pensando en Dios en la esfera de la representación. Y el paso a la realidad, es decir, que pasamos de la representación que tenemos de Dios a la realidad, eso, por así decir, como ha quedado solo en el campo del pensamiento abstracto. Repito, esto para Hegel no era problema, porque para él lo racional es real y lo real es racional. Y ya si estamos en el pensamiento, en realidad estamos en la realidad. Por eso dice que el defecto de todos estos, comenzando por San Anselmo, es seguir presuponiendo el concepto de Dios, de modo que se mantienen en la abstracción y en la contraposición de lo finito y lo infinito. Es decir, el concepto de Dios, por ser concepto, no deja de ser finito, hay una contraposición con lo infinito y diríamos han sido poco radicales. Es curioso porque fijaos que en Santo Tomás este tipo de problemas o de pseudo problemas ni siquiera se plantean porque ya nos ha dicho que no podemos tener un concepto de Dios, que el único concepto de Dios es Dios mismo, solo que a Dios mismo solo le podemos conocer así cara a cara gracias al Lumen Glorie en la otra vida cuando Dios haga de concepto de nuestro entendimiento. Esto ya os comenté que el que quiera profundizar en el manual mío de Antropología Teológica describo el tema de la visión de Dios, pero para Santo Tomás no se plantea esta cuestión del concepto de Dios porque para Santo Tomás no hay concepto de Dios, solo Dios mismo es concepto de sí mismo. Pero claro, lo que está diciendo Hegel es que en el fondo cualquier cosa que nosotros conocemos ya se tiene que identificar con Dios, cosa que Santo Tomás evidentemente jamás hará. O sea que, como veis, es muy interesante porque en este punto se están poniendo se ponen en evidencia las diferencias entre unos sistemas filosóficos y otros. O sea, por eso, digamos, el defecto de todos estos serían contraponiendo lo finito y lo infinito. Para Hegel no hay ningún problema. El orden lógico y el orden real se identifican. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando decimos que el entendimiento humano piensa el concepto de Dios? Eso es una cosa que decimos nosotros, pero en realidad lo que pasa es que el entendimiento humano es un momento del despliegue, del desarrollo de ese entendimiento divino. Por eso, cuando el entendimiento humano piensa el concepto de Dios, en realidad no es que no es que el hombre esté pensando, sino quien es Dios, en cierto modo, quien piensa en él. O sea, Dios se piensa a sí mismo en el entendimiento del hombre. Es más o menos lo que viene a decir Hegel aquí, y claro, ese planteamiento, como veréis ya, es que hasta he superado el argumento ontológico mismo, porque claro que se puede pasar del pensar aquello mayor de lo cual no se puede pensar al ser de Dios, porque es que quien está pensando ya es el mismo Dios, con lo cual evidentemente con ese pensamiento llegamos inmediatamente a Dios. O sea que como veis ha quedado perdida completamente la trascendencia de Dios respecto al pensamiento, porque con esto estaría, digamos, en el planteamiento de Santo Tomás, tienes tu pensamiento, pero Dios no se identifica con tu pensamiento, claramente. Tu pensamiento lo sacas pues a partir de confrontarte con la realidad, poder abstraer, etc.
Para Hegel no. Para Hegel es que el pensamiento que tenemos nosotros, en realidad es que Dios se está pensando a sí mismo en nosotros. Y claro, por esto ya, o sea, entendéis ahora por qué decía que los partidarios del argumento ontológico en realidad eran poco radicales. Había que llevar esto a sus últimas consecuencias. Y vaya si lo ha llevado él a sus últimas consecuencias. Como digo aquí, como se puede advertir, la defensa del argumento ontológico está vinculada al sistema mismo de Hegel. La determinación de todo ser mediante un proceso dialéctico en realidad no deja de ser, bueno, la crítica, esto no deja de ser una confusión monumental más de las muchas que expone la historia de la filosofía. Lo vamos a presentar en los siguientes párrafos, porque claro, uno puede decir, perfecto, cuando el hombre piensa, Dios es que se está pensando a sí mismo, porque en el fondo todas las cosas son como un despliegue, son como un desarrollo de esa idea primera que se despliega en el pensamiento, se despliega en lo que llamamos creación, se despliega luego en la... hace Hegel una auténtica lectura completamente de muchos términos bíblicos, pero dándoles completamente la vuelta. En este sentido, os aconsejo muchísimo un libro del profesor Ignacio Andereggen, Hegel y el catolicismo, donde aparecen muy bien las profundas diferencias entre Hegel y el catolicismo en diversos campos, porque Hegel estuvo muy interesado por cuestiones católicas. Emplea muchas veces una terminología cristiana, pero el sentido que le da es completamente distinto. Y ha habido muchos que han querido hacer una lectura católica de Hegel, cuando nos han dado cuenta de que Hegel es profundísimamente anticatólico. Os dejaré en la descripción del vídeo alguna referencia en la página de Academia del profesor Andereggen, donde viene un poco una indicación sobre este libro suyo acerca de Hegel y el catolicismo, porque el que quiera profundizar en eso, ahí tiene unos materiales. Pero creo que más o menos el sistema lo veis claramente. O sea, ese absoluto se va desplegando y se va a ir construyendo mediante el proceso de afirmación, negación y superación, tesis, antítesis y síntesis. Y así, en ese desenvolvimiento, hace una lectura de la historia, pues cómo son las diversas civilizaciones, una que niega a otra, luego llega la superación de esa negación, y así, mediante ese proceso de la historia, se va construyendo toda la totalidad como despliegue del absoluto. Ese es un poco el planteamiento de Hegel, en el cual, como veis, entra perfectamente lo del argumento ontológico. Lo que pasa es que esto, como os voy a decir inmediatamente, es cualquier cosa menos algo riguroso. Fijaos que, formalizando un poco, o yendo un poco a la sustancia del asunto, el esquema que subyace a todo lo de Hegel, aun en medio de explicaciones muy farragosas, es lo siguiente. De la tesis o en sí de la afirmación, tú tienes A, entendida como autoidentidad vacía, A es igual a del ser mismo, que es idéntico para todo ente, daríamos el paso a la antítesis, o per se, de la negación de la tesis, no A. Hemos pasado de A a no A. Implícita en la autoidentidad de la tesis afirmada. Esto es así porque, como para Hegel, el ser es lo más indeterminado y lo más abstracto de los conceptos, la negación sería al mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo que afirmas el ser, estás negando toda afirmación y especificidad, porque el ser es lo más vago que hay. Decir que algo es ser es lo mismo que no decir nada. Por tanto, esa afirmación conlleva también la negación de nada en concreto. Y finalmente hemos tenido la afirmación, la negación, y el tercer paso sería la síntesis, que es in se y per se, de la superación del carácter abstracto formal vacío del ser en la concreción plena. O sea, ya aquello que era simplemente a esa, la mera autoidentidad que no te está diciendo nada, la niegas y superas esa negación. Porque sería un proceso, digamos, es el resultado de un proceso de negación de todo lo que niega el ser de A. ¿Qué es lo que niega el ser de A del que hemos partido? Pues lo niega B, lo niega C, lo niega D, lo niega todo. O sea, al ir negando ese primer punto de partida, todo lo que va negando va construyendo esa diversidad de las cosas. O sea, a partir de esa primera identidad, mediante la negación y luego la superación, vas construyendo la diversidad de todas las cosas y el despliegue del absoluto, pues en el devenir de la historia, todas estas cosas.
Este proceso lo podemos aplicar a todos los entes ideales, materiales, lógicos, físicos que componen el universo. Se da este proceso histórico dialéctico y habremos pasado del ser indeterminado de la autoconciencia al ser determinado, que se afirma como identidad de la totalidad del ser. Eso es el espíritu absoluto, la totalidad del ser que se ha ido determinando a través de ese proceso histórico dialéctico. Lo que os comento aquí, la identidad del espíritu absoluto que reasume todo en sí. Se ha partido de la idea, el en sí, negada o alienada en la naturaleza, es el por sí, o sea, la idea sería el en sí. Eso se niega, se aliena en la naturaleza y se recupera mediante la doble negación en el espíritu. El espíritu niega la naturaleza y la doble negación, negación de la negación, tendrías la afirmación. El espíritu sería ya en sí y por sí. O sea, partimos de la idea, lo negamos o lo alienamos en la naturaleza y lo recuperamos en el espíritu. La autoconciencia final del espíritu se obtiene a través de la alienación en la multiplicidad de entes de la naturaleza mediante la historia o progresiva autoconciencia del espíritu. ¿Entendéis por esto, más allá de todas estas cosas tan abstrusas y tan abstractas y tan absurdas, cómo Hegel puede decir coherentemente dentro de su sistema que cuando el hombre piensa, en realidad es la idea, es el absoluto el que se está pensando a sí mismo? Y eso de que el hombre piense a Dios es como un momento de ese desarrollo para llegar a la autoconciencia del espíritu. O sea, el espíritu toma autoconciencia de sí mismo cuando el hombre lo está pensando. Digamos, este proceso de doble negación o del paso de lo abstracto a lo concreto deberá atravesar todos los casos posibles, con la certeza de lo que nunca podrá volver a pasar más de una vez por el mismo elemento, porque eso es lo que sucede con la historia. La historia nunca se repite perfectamente, es un proceso que se va dando, pero la historia nunca se va a repetir perfectamente y así tenemos ese método histórico dialéctico. Como podéis ver, el destino de todo ente concreto es el de perecer, el de ser negado en el paso sucesivo, porque todo individuo solo vale como un momento dialéctico para la construcción de la totalidad. Y al final se volverá al punto de partida, o sea cual sea el itinerario recorrido, al final volvemos a ese punto de partida porque todo es necesario, en la historia no hay providencia, sino pura necesidad. Fijaos, digamos, independientemente de la crítica desde el punto de vista lógico que vamos a hacer ahora, las grandes tragedias y los grandes holocaustos de los grandes genocidios del siglo XX están aquí, porque esto aplicado a las personas. Para Hegel la noción de persona como individuo es lo menos que se puede decir. Aquí lo importante es la totalidad. Entonces, el destino de todo ente es perecer, ser negado en el paso sucesivo, porque cada individuo vale solo como momento dialéctico para la construcción de la totalidad. Pasar esto a los estados. Se pueden organizar hambrunas, se pueden organizar millones de muertos, porque así se construye el Estado. Esto es lo que hicieron en la Unión Soviética o en la China de Mao. O sea, aquí el individuo no importa absolutamente nada, o el holocausto de los judíos por parte de Hitler, o sea, es lo mismo. Tú tienes que llegar a una totalidad, además, para Hegel, diríamos, el espíritu también se manifiesta en el Estado. El Estado es una de las grandes manifestaciones del espíritu, con lo cual puedes hacer desaparecer a los individuos porque al final lo importante es esa totalidad que se va construyendo. Repito, aquí esto que os he dicho sobre todo se refiere al esquema de este dialéctico que tiene Hegel, pero aplicarlo luego para el caso del tema del Estado. Como veis, es una cosa terrorífica y ha dado lugar pues, a las grandes barbaridades de los siglos XIX y XX, especialmente del XX. Lo que pasa es que, o sea, independientemente de las burradas a las que esto ha dado lugar, conviene tener presente que todo el sistema hegeliano es algo que ni siquiera puede alcanzar su propia pretensión, es decir, el fundamentar la pluralidad a partir de la unidad mediante el procedimiento histórico dialéctico. Acordaos que Santo Tomás, digamos, también fundamentaba la pluralidad
a partir de la unidad, pero de una manera completamente distinta. Dios, que tiene la unidad del ser, el ipsum esse subsistens, una unidad que se nos escapa completamente, por la participación da lugar a cosas, a realidades que participan de esa plenitud, pero que no se identifican con él. Diríamos, la participación es lo que te permite ver la relación de los entes con el absoluto. Aquí, en cambio, en Hegel es este proceso histórico-dialéctico. Y acordaos que en Santo Tomás, cuando habíamos hablado de la analogía, lo propio de la analogía es que se mantenía la diversidad con una cierta unidad, porque todos siguen dependiendo de ese primero. No es que haya que destruir uno para que haya otro y otro y otro y así se produzca todo ese desenvolvimiento, no. Ahí es simplemente un despliegue, no un despliegue, el término despliegue aquí no nos liaría las cosas y se podría dar una lectura panteísta, una creación. Todas esas cosas se distinguen del absoluto del cual dependen. Aquí, como veis, no. Es el absoluto el que se va configurando, el que se va constituyendo en el desarrollo de todas esas cosas. Y uno de los elementos es que cuando una persona, digamos, un individuo, piensa en Dios, es el absoluto, es Dios el que se está pensando a sí mismo en la otra persona. Como veis, es un planteamiento completa y absolutamente distinto del de Santo Tomás. Lo que pasa es que esto, ya digo, ni siquiera desde el punto de vista lógico es capaz de fundamentar la diversidad. Y esto ya lo se habían dado cuenta los griegos. Es decir, el proceso de doble negación, negar una negación para tener la afirmación, solo sirve para demostrar, en el sentido etimológico del término, mostrar de una manera clara lo que ya ha sido constituido. Aquí os pongo un ejemplo muy claro, tomado lo pone Basti, y es de la antigüedad griega, del matemático griego Eudoxo. Este señor, ¿de qué se dio cuenta? Pues que si nosotros tenemos un polígono, vamos a comenzar con figuraos una circunferencia, y dentro de la circunferencia metemos un cuadrado. El cuadrado tiene cuatro lados, como su nombre indica. Como veis, hay todavía mucha diferencia entre la circunferencia y el cuadrado con 4 lados. Ahora, si voy dividiendo los lados, cada lado lo divido en 2. Entonces ya, en lugar de un cuadrado con 4 lados, tengo un octógono. El octógono ya se acerca más al círculo, a la circunferencia. Si en lugar, vuelvo otra vez a dividir, en lugar de 8 tengo 16 lados, ya cada vez se va acercando más. En lugar de 16, 32, voy a ir poniendo cada vez más lados. Entonces, cuanto más divida, más se va a acercar a la circunferencia. Si he puesto un cuadrado, he comenzado por un cuadrado, diríamos, dentro y otro cuadrado fuera, cuanto más lados vaya poniendo, más se van a acercar los dos cuadrados a la circunferencia y al final el cuadrado que hemos puesto fuera y el cuadrado que estaba dentro cada vez se van a acercar más, acabarán coincidiendo con la circunferencia. Es decir, no pueden no coincidir con la circunferencia. Aquí tendríamos esa doble negación como afirmación. No pueden no coincidir si tú sigues multiplicando los cuadrados. Pero claro, esto ya se dio cuenta Eudoxo, este procedimiento, decir que no pueden no coincidir con aquello a lo que quieres alcanzar, solo es posible si yo ya sé por otro camino que la circunferencia existe. O sea, si yo ya sé por otro camino que existe un conjunto de puntos que mantienen la misma distancia al centro de la circunferencia. Acordaos que la circunferencia es un conjunto de puntos del plano que tienen todos la misma distancia a otro punto denominado centro. Si no tuviéramos esa otra definición de la circunferencia, tú no puedes decir que la circunferencia es aquello en lo que no pueden no coincidir un cuadrado inscrito y un cuadrado circunscrito que cada vez se van acercando más uno a otro. Porque si no tenemos ya la definición previa de circunferencia, ¿cuándo detenemos la multiplicación de los lados del polígono? Con lo cual, en este caso, esta determinación del ser de la que habla Hegel, que sale por este proceso dialéctico de afirmación, negación de la negación o superación, en realidad eso no sirve para construir una totalidad determinada del ser, sino que esa totalidad determinada del ser tiene que existir previamente. Lo único que hará el método dialéctico será manifestarla. Un poco como si dijéramos, el faro
va iluminando con su recorrido diversas cosas que ya hay, pero es una realidad que ya existe. O sea, esto de ir negando la negación para que aparezca algo, solo aparece algo si ese algo ya estaba antes. Pero tú a base de negar la negación no vas a construir absolutamente nada. Es un poco lo que os quiero decir aquí con estos ejemplos y de una manera así, digamos, un poco simplona. Y con esto volvemos otra vez al problema de esa totalidad absoluta, determinada e infinita, que ya indicábamos que es una noción contradictoria cuando se pretende fundamentar en sí misma. Acordaos lo que habíamos dicho del tema de los infinitos. Como tú pretendas que un infinito secundum quid, es decir, un infinito que tiene partes determinadas en el mismo, al final sea absoluto, acabas cayendo en toda una serie de contradicciones que salieron en teoría de conjuntos, que salieron en matemáticas y que además las vamos a ver con detalle en la próxima lección. Porque siempre una totalidad con partes va a requerir una totalidad exterior para poder ser fundamentada. Acordaos aquello que habíamos dicho, Santo Tomás dice, bien, sí, podemos hablar de una totalitas cum partibus, una totalidad con partes, pero tiene que estar fundamentada en una totalitas ante partes, porque si no, eso no lo podemos fundar. Sería pretender hacer un infinito secundum quid, pero que al mismo tiempo es absoluto. Y eso acaba generando contradicciones. Ya digo que esto lo veremos con más detalle en el siguiente apartado. Bien, como habéis visto, aquí el planteamiento que hace Hegel del argumento ontológico nos ha ayudado mucho para poder echar una ojeada a la misma filosofía de Hegel. O sea, en el sistema de Hegel, ciertamente el argumento ontológico funciona, porque si lo racional es real, esto llevado a las últimas consecuencias quiere decir que si tú estás pensando en aquello mayor de lo cual no se puede pensar, eso quiere decir que el absoluto está pensando en ti y por tanto que el absoluto existe porque ya tú no puedes poner una contraposición entre el absoluto o sea, entre el pensamiento y la realidad. También esto nos va a ayudar para cosas que, digamos, sobre todo en el capítulo 8, cuando hablemos de otros autores, incluso del ámbito más o menos católico, otra cosa es que actuaran como católicos, pero por lo menos cobraban como católicos, que pretendían que en el fondo, diríamos ya la primera captación que teníamos era de Dios. En esos autores se va a dar también esta misma confusión de Hegel entre el ser y el pensar, ¿eh? O sea, esto no creéis que es una cosa que se le ocurrió solo a Hegel. Esta idea, el tema este de la identidad, del ser que se piensa a sí mismo, de identificar el pensar como el ser, esto va a estar luego en bastantes autores, ¿eh? O sea, digamos, Hegel lo desarrolló, lo presentó de una manera muy clara y por eso es lógico que este tema del argumento anselmiano en autores de tipo idealista lo van a considerar adecuado. Veremos incluso que algunos van a leer la cuarta vía de Santo Tomás como algo parecido al argumento ontológico de San Anselmo. Parece un chiste, porque sabemos que la cuarta vía de Santo Tomás, si alguien se entera de lo que dice, en realidad es el resumen de su metafísica, el tema de la participación, que es exactamente lo contrario de este planteamiento de tipo hegeliano. Pero si tú mezclas lo real y el pensamiento, lo racional y lo real, acabas diciendo que es lo mismo, acaban pasando siempre este tipo de cosas. Por eso el capítulo este del argumento ontológico, el capítulo 7, va a estar luego muy relacionado con el 8, donde hablemos de esas, digamos, variantes, en cierto modo, del argumento ontológico, que lo primero que reconocemos es a Dios. Fijaos que si tú has dicho que todo lo racional es real, todo lo real es racional, pues eso te acaba llevando al final a un cierto panteísmo, todo se identifica con el absoluto, al final ni hay creación, ni hay ninguna, digamos, ni hay nada concreto porque todo se identifica con ese absoluto que se despliega. Por eso entendéis también por qué en el gran acto magisterial del siglo XIX, que fue el Vaticano I, es cierto que ha sido muy conocido por todo el tema de la infalibilidad y tal, pero ahí apenas se dijo nada cuando se estudia el texto. En el documento más importante, que fue la Dei Filius, el magisterio de la Iglesia recordó que hay que mantener claramente la distinción entre Dios y el mundo,
que no puede haber ningún sistema de estos de tipo panteísta, que eso no tiene nada que ver con la revelación. Pero ya os digo, veis que Hegel es el que más lo desarrolló, por eso se entiende que en el siglo XIX el magisterio tuviera que alertar ante ese problema. Bien, lo dejamos de aquí, nos hemos salido un poco con esto de Hegel y el argumento anselmiano, nos hemos salido un poco de la teodicea. En la sesión siguiente volvemos ya más inmediatamente a estos temas, exponiendo la lectura que harán del argumento ontológico autores digamos, del movimiento analítico, autores que han vuelto al estudio de la lógica. Terminamos ya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.